Este semestre ha sido demasiado corto, empezamos tarde y la verdad que tenemos muy poco tiempo para cumplir con objetivos. En este segundo parcial vamos a desarrollar muy escuetamente lo que es siglo XVIII, perdón, siglo XIX, lo que es el siglo XIX en el mundo, que es un momento de grandes transformaciones, especialmente de conflictividad en Europa y conflictividad en el mundo. Y entraremos de lleno en lo que es siglo XX. Dentro de lo que es siglo XX, lo que más me interesa que ustedes vean es la segunda parte del siglo XX. La primera parte del siglo XX tiene hitos importantes que ustedes ven en otras materias, pero la segunda mitad del siglo XX para mí es fundamental porque es lo que de alguna manera refleja la realidad que hoy vivimos. Y esa realidad sí es interesante entrar a analizarla de lleno. Sobre el siglo XIX, ¿qué podemos mencionar? Bueno, comenzamos a hablar o hablando primero del continente americano. El continente americano en dos secciones, una parte anglosajona, mal definido quizá, porque Canadá es también francoparlante y hay otros países anglosajones en América Central, y hay uno en Sudamérica, concretamente, y hay algunos pequeños países de habla inglesa en Centroamérica, pero cuando hablamos de países angloparlantes, estamos hablando básicamente de la parte norte de América, excepto México, que forma parte también de Norteamérica, y lo que es América Ibérica, que es todo el continente de México hacia abajo, incluyendo a Brasil, que es de habla portuguesa o de origen portugués, o originado en la colonia portuguesa. Estas dos regiones comienzan a tener desarrollos pero muy disímiles. Pensemos lo que había sido antes de la independencia estos territorios y lo que son después de la independencia estos mismos territorios. América del Norte, especialmente esas 13 colonias que se dan en el este del país y que comienzan a expandirse geográficamente primero hacia el río Mississippi y luego en 1803 sobre la ribera oeste del río Mississippi, y que pasa a ser de una colonia o un país pobre en términos de recursos, bajo la visión mercantilista del siglo XVII, del siglo XVI, a convertirse ya en la segunda mitad del siglo XX en la primera potencia económica del mundo, los Estados Unidos. País pobre, ¿por qué? País pobre porque no tenía aquello que en la antigüedad, a la salida de la Edad Media, nosotros le decimos antigüedad, en realidad es los inicios de la Edad Moderna, la parte baja de la Edad Media y los principios de la Edad Moderna, era considerado como riqueza dentro de ese esquema mercantilista que comenzaba a imponerse en Europa y en todo nuestro continente. ¿Qué cosa era la riqueza? Pues la liquidez que generaba los metales preciosos. Tenemos entonces territorios inmensamente ricos al sur del río Bravo, de México hacia abajo, países con inmensa riqueza mineral,
de los que no escapaba México, de los que no escapaba Perú, Bolivia, Colombia, y países pobres, sin esa riqueza, lo que era la parte norte de América, lo que los españoles desecharon y echaron a la basura, porque solamente era tierra que servía para agricultura, para sembrar, y los españoles eran demasiado finos como para ensuciarse las manos con tierra. Yo les había estado contando a ustedes que la primera moneda que circuló en Estados Unidos no era hecha por ellos. Ellos ni siquiera tenían banco central. Una de las polémicas que se daba entre estos dos monstruos ideológicos de la economía norteamericana, el uno Hamilton y el otro Thomas Jefferson, su pugna era precisamente por la función del Estado. Jefferson ni siquiera quería Banco Central. Hamilton quería un Banco Central que se crea, aunque nunca funciona. Luego de la muerte de Hamilton, ese Banco Central quedó en veremos, en un simple edificio que al final del camino desaparece. Y Estados Unidos tendrá Banco Central recién en pleno siglo XX, el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Durante más de 100 años, Estados Unidos operó sin Banco Central. Primero con monedas españolas. Es curioso, pero inclusive el símbolo de dólar, que es esa S cruzada por dos rayitas, es un símbolo que ustedes lo encuentran en algunas monedas españolas. Ellos no tenían moneda propia porque no tenían metal para acuñar las monedas. Así que nosotros proveíamos a esos Estados Unidos que recién nacía de monedas de las que ellos carecían. Nosotros les prestábamos nuestras casas de moneda para que ellos tuvieran liquidez y obviamente la conseguían a través del comercio, no a través de sus minas porque no las tenían. Lo de las minas es posterior, ya a la conquista de California. Pero en ese principio pues ni siquiera tenían moneda propia, no existía el dólar como hoy lo conocemos, que es la moneda, es la moneda universal y una de las monedas más fuertes del mundo y la moneda dominante en el mundo. Eso no existía. ¿Ok? Esa es una construcción que nos viene del siglo XX. Durante todo el siglo XIX, Estados Unidos tiene bancos de emisión, es decir, los billetes serán emitidos por bancos privados. Lo mismo que pasaba en América del Sur. No había un banco central que emitiera dinero. No tengo que hablarles mucho sobre cuál fue el destino que han tenido estos dos territorios. Los pobres del norte, que llegan a constituirse en la primera potencia del mundo, y los ricos del sur, a quienes hoy nos llaman tercer mundo, no por el significado que esa palabra tiene, que se da después de la Segunda Guerra Mundial, en términos de que no son los que están con un polo ni con el otro, sino con un tercer polo. Nos decimos tercer mundo como una manera de decir subdesarrollados o en vías de desarrollo. Cuando estamos caminando hacia el desarrollo significa que todavía no llegamos al desarrollo, somos subdesarrollados. A veces nos consolamos a nosotros mismos llamándonos en vías de desarrollo. Quien está caminando hacia el desarrollo es porque todavía no llega.
El que no llega, pues es subdesarrollado. ¿Ok? Habiendo sido territorios tremendamente ricos. En Europa ocurren fenómenos similares. El liderazgo en el mundo lo asume Inglaterra, ya lo tenía, pero fortalece su liderazgo, y ese liderazgo lo obtiene a través del comercio, precisamente. Y hay dos potencias en Europa que se levantan a partir del comercio, dos potencias económicas muy importantes. La una es Inglaterra, la otra es Holanda. Y son las dos potencias económicas del mundo. Holanda, un país, una república federada, ¿ok? Las 7 provincias unidas, sin rey, con una economía basada fundamentalmente en el comercio, con una de las flotas mercantes más poderosas del mundo, a pesar de ser un país tremendamente pequeño. Y el otro era Inglaterra. Inglaterra, que ya en los años 1600, desde luego de la revolución, la famosa revolución gloriosa encabezada por Cromwell, regresan a la monarquía, pero ya no una monarquía absolutista como la que tenían, sino una monarquía parlamentaria, donde las decisiones de poder no las toma el monarca, sino que la toma un parlamento que es representativo de la población. ¿Qué va quedando de España? Pues después de 1824, a España solo le queda de ese enorme imperio de ultramar algunas posesiones en África del Norte, una posesión en África Central, Cuba y Puerto Rico en América y las Filipinas en el Extremo Oriente. Ese enorme imperio donde en algún momento se dijo que el sol jamás se ponía, por lo grande, por lo extenso que era en la tierra, pues quedaba reducido al territorio originalmente español, al territorio que era en 1892, más el reino de Navarra, que había sido conquistado un poco después de esa fecha. Algunos enclaves en África, posesiones en África, y en América, pues nada más que Cuba y Puerto Rico. Ese país que había sido la gran potencia del mundo, pues entrará al siglo XX y sobre todo llegará a la primera mitad del siglo XX como uno de los países más pobres de Europa. Triste. El concepto de riqueza irá cambiando. Y esto es algo muy importante, cómo este concepto de riqueza va cambiando. ¿Cuál era el concepto de riqueza que se tenía en el absolutismo monárquico? El absolutismo monárquico, que era lo que predominaba en la Europa, esa Europa imperial que entraba en América y que conquistaba América. Deja verla, pues, A la Ami. televisión, mi amor, a la televisión, ella en la sala ya. Sí, pero aquí estoy. Déjala ver, pues, Ami. Ah, ok. Mande. Déjala ver, pues está llorando. No, es que quiere ver los dibujitos, lo siento. Déjala ver. Los ángeles tienen prioridad en mi clase. ¿Ok? Así que no pidas disculpas por ello.
Y si eres mamá, te felicito. Ok, chicos, seguimos. Entonces, ese enorme imperio, ¿cómo se pensaba en esos países donde el que gobernaba era un rey que era el dueño del país? ¿Cómo se pensaba en esa España monárquica absolutista? ¿Cómo se pensaba en esa Francia de los Luises absolutistas? Pues la riqueza del país es la riqueza del rey. Luis XIV llega a decir, el Estado soy yo soy el Estado. Ustedes, mis súbditos, el Estado soy yo. Francia es rica porque su rey es rico. No importa que la gente se muera de hambre. Si el rey es rico, Francia es rica. España era exactamente igual. Si los reyes eran ricos, pues España era rica, no importa que la gente se muriera de hambre. El Estado era rico. Ese concepto, de alguna manera, algunos lo mantienen a un pleno siglo XXI, disfrazado con otro título. El Estado rico. El poder político rico. Quienes ostentan el poder en la riqueza, pero no en la riqueza propia, trabajada, con su inversión y con su esfuerzo productivo, sino la riqueza que producen los impuestos de todos, al servicio de un Estado. Ese era el concepto que se tenía en ese entonces. ¿Cuál es el concepto nuevo que se va desplazando? Ese concepto que surge de la revolución protestante y que se va consolidando en esos países como Holanda, como Inglaterra, luego de la Revolución Gloriosa, pero sobre todo en los Estados Unidos, luego de la independencia. Un país rico es aquel que tiene ciudadanos ricos. La riqueza del país no debe estar en el Estado, ni debe estar en el rey. La riqueza del país debe estar en sus ciudadanos. Alguna vez José Martí, héroe de la revolución de la independencia cubana, pero sobre todo un hombre de talla continental, afirmó de que un país rico es aquel que tiene muchos pequeños propietarios. Decir que es un país que tiene muchos pequeños propietarios, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que tiene muchos emprendedores, mucha gente que crea riqueza. Así definía José Martí a un país rico, que no es lo que es Cuba hoy, por más que invoquen a Martí y digan que son martianos. Para Martí, un país rico era un país donde los ciudadanos son ricos. Por lo menos crean riqueza. Entonces, ese concepto de riqueza se va desplazando de esa Edad Media decadente que se nos va quedando en América Latina a ese nuevo concepto que surge en el hemisferio norte del continente, donde la riqueza del Estado de alguna manera contradice la riqueza de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es una misma riqueza que el Estado le quita al ciudadano a través de impuestos. Entonces, mientras más rico es el Estado, menos ricos son los ciudadanos. Los países que se van levantando, que van creciendo en torno a este concepto, son precisamente esos países que hoy
los encontramos en los primeros niveles de desarrollo en el mundo. Inglaterra, hasta la primera mitad del siglo XX, desplazado por Estados Unidos. Australia, Nueva Zelanda, muy especialmente después de 1985, y algunos países europeos que no son tan grandes, pero que sí son enormemente ricos. Es el caso de Suiza, el caso de Luxemburgo, el caso de Irlanda, hoy en día. La riqueza está en el ciudadano, no está en el Estado. En esa época se quería un Estado rico, ¿para qué? Para hacer la guerra. Una de las grandes contradicciones que encontramos en la sociedad norteamericana es precisamente eso, que es algo que a los ciudadanos norteamericanos no siempre les gusta, a propósito, y entre paréntesis. Para la defensa del país, el país es agresivo fuera de sus fronteras, pero para ser agresivo fuera de sus fronteras necesita dinero, riqueza. Quienes generan la riqueza, ¿quiénes son? Los ciudadanos. ¿Qué cosa es lo que el gobierno de Estados Unidos financia? ¿Con qué lo financia? Con la riqueza que los particulares entregan a través de la tributación. Algunos a eso le llaman confiscación. Yo no hablo de confiscación, simplemente todos tenemos que pagar impuestos, ¿ok? Pero todos esos esfuerzos que hace el Estado, quienes lo financian son los ciudadanos, no es el Estado propiamente dicho. ¿Ok? Bien. Para poder llegar a esta situación del siglo XX, vamos a transitar por un siglo XIX bastante sinuoso. Un siglo XIX lleno de conflictos de orden social, conflictos de todo tipo que se comienzan a generar muy especialmente de 1848 en adelante. Las razones de esta conflictividad en Europa se las da desde dos vertientes. Hay una vertiente que ustedes la van a escuchar mucho en la facultad, que es la vertiente marxista. La explotación del hombre por el hombre, el enriquecimiento de unos es debido al empobrecimiento de otros. Y entonces surge esa lucha social de los que consideran que hay explotadores cuya riqueza se la deben a otros que consideran explotados. Y en torno a ese pensamiento, a esa reacción frente a lo que fue la revolución industrial, primero en Inglaterra, luego en toda Europa, pero principalmente en los Estados Unidos. Frente a esa reacción, pues bastante sangre corrió y bastante conflictividad social se fue generando. Hay otra vertiente que explica esa conflictividad de otra manera. El progreso no puede generar conflicto o el progreso no debería de generar conflicto. Y lo que genera la revolución industrial es progreso. Un progreso y condiciones de vida que eran bastante superiores a las que se vivían en el campo europeo. Esta revolución industrial no causa tanta conflictividad en los Estados Unidos, aunque sí hay eventos de conflictividad social fuertes, el famoso 1 de mayo,
nace precisamente de la ejecución de un grupo de dirigentes obreros en la ciudad de Chicago, si no me equivoco, debido precisamente a este tipo de conflictividad social. Pero esa conflictividad se concentra sobre todo en Europa. ¿Qué es lo que genera la revolución industrial? Bueno, la revolución industrial lo que genera es progreso. Obviamente que hay unos que progresan mucho más rápido. La revolución industrial genera una demanda de trabajo. Y cuando hablamos de demanda de trabajo, estamos hablando de empresas que requieren de trabajadores. Impresionantemente grande, generando concentraciones urbanas en ciudades medievales. Ciudades que no estaban preparadas para recibir la afluencia de gente que recibieron. Londres, pues era una ciudad medieval, sin alcantarillado, sin acueductos. Grandes pandemias se producen precisamente debido al hacinamiento de personas. ¿Qué es lo que de alguna manera los libros describen como pobreza? La pregunta es por qué la gente acudía a la ciudad masivamente. Porque la esperanza de progreso era mucho mayor que en el campo, donde eran labriegos, peor pagados. Que habían niños dentro del conflicto que eran explotados inmisericordiamente porque tenían que trabajar. Pues eso no es el capitalismo. Eso viene de atrás. Es decir, la diferencia es que ya los niños no estaban en el campo trabajando, sacándose el aire en el campo, sino que estaban en la ciudad trabajando. Si de alguna manera ese conflicto trajo algo interesante y algo positivo, es precisamente ese cambio superestructural que tenía que generar un nuevo sistema económico que surgía de una superestructura que venía arrastrando de la Edad Media. Pero imagínense ustedes, campesinos abandonando el campo para ir a buscar empleo en la ciudad. Una ciudad que no los puede acoger, porque no tiene espacio, pero que igual los acoge en la calle. ¿Cómo se pinta ese panorama? Padres de familia que llevan a sus hijos a trabajar a la ciudad. Esos niños tampoco tenían escuela en el campo, van a la ciudad. Ese cuadro de miseria que es real, no es falso, no es generado precisamente por esa revolución industrial. Lo que genera la revolución industrial es ese mismo cuadro en una ciudad que no está preparada. Un proceso industrial en ciudades medievales que no están preparadas para recibir tanta gente. Si ustedes conocen la ciudad de Londres, pues es una de las ciudades más modernas y grandes del mundo. ¿Quién no quiere ir a Londres? Bueno, esa fue una ciudad que durante el siglo XIX tuvo una altísima conflictividad social por el hacinamiento de gente pobre en las calles.
Las ciudades norteamericanas no sufrieron tanto eso, porque las ciudades norteamericanas se fueron construyendo con la propia revolución industrial, se fueron adaptando a esta nueva situación. Igual eran ciudades con calles polvorientas, eran ciudades con fango en las calles, eran ciudades, en el caso de Nueva York, con hacinamientos que eran provocados no por gente que iba del campo a la ciudad, sino por europeos que abandonaban Europa para hacinarse en los Estados Unidos. Ingleses, franceses, italianos, ustedes visitan Nueva York y Nueva York la van a encontrar como una ciudad dividida en muchas ciudades, con muchos sectores, donde encuentran desde chinos, japoneses, franceses, italianos, españoles y de todo, que fueron creando sus propios barrios. Aunque en el momento de la llegada, por supuesto que tuvieron que también generar hacinamiento. Pero hay que reconocerlo. Siendo un país nuevo, siendo un país joven, siendo un país con un territorio tan amplio, pero no solamente territorio amplio, sino sobre todo sin las limitaciones que tenía la Europa medieval. Esos conflictos de orden social se marcaron mucho menos en la parte norte del continente americano que en Europa, donde las ciudades no tenían la elasticidad para generar bienvenida. Desde entonces han pasado 200 años. Estamos del año 2022. Estamos hablando de una situación de conflicto que empieza a generarse más o menos en 1820 y en 1848 explosiona. Hoy ustedes ven que las ciudades de Europa son ciudades modernas. No ven ese hacinamiento que ocurrió en el momento de la explosión industrial. Algunos entonces a esa situación le echan la culpa al capitalismo, usando el término capitalista de una forma un poco despectiva. Es el capitalismo el que generó la miseria. Respeto a esas opiniones. Mi opinión muy particular es que la miseria ya existía. Simplemente se trasladó del campo a la ciudad. Y es ese mismo fenómeno que nosotros vemos en Guayaquil, por ejemplo. Guayaquil, ¿en función de qué crece? De la migración. De la gente que llega. De la gente que se va situando y va creando cinturones de miseria. El primer cinturón de miseria que tiene Guayaquil empieza por los años 50 y es el suburbio oeste, lo que hoy es la parroquia Febres Cordero. Si ustedes hubieran conocido la parroquia Febres Cordero como la conocí yo en los años 70, pues verían casitas de caña sobre plataformas trepadas en los esteros y puentecitos que pasan por las puertas de cada una de ellas donde la gente se podía mover, donde todos los días niños morían ahogados o la gente moría por problemas de polución y de falta de higiene, por problemas sanitarios. Hoy ustedes eso en la parroquia Febres Cordero, pasan ustedes por ahí, por las avenidas, por Tete, por Venezuela, por la 38,
Y ustedes no se les ocurre imaginarse ese Guayaquil de 50 años atrás. Pero también Guayaquil nace de la miseria. Pregúntenle a sus padres cómo fue el Guasmo, que hoy tiene avenidas, que hoy tiene casas que son mucho mejores que las casas de los ricos de principios del siglo XX, aunque parezca irónico decirlo. Esa misma miseria que ustedes ven hoy en los cinturones de la perimetral hacia atrás, eso va evolucionando, pero eso no lo ha creado la ciudad. Sí, chicos, ya se nos terminó la sesión. Y no vamos a volver porque tenemos solamente 1 hora de clase. En todo caso, el día martes continuamos con el tema. Yo les voy a subir a ustedes unos videos de Guayaquil que quiero que los vean y quiero que comenten y que me comparen ese Guayaquil de principios del siglo XX con lo que hoy es Guayaquil. Y que comparen la riqueza del Guayaquil de principios del siglo, cómo vivían los ricos a